clase, como les dije, introductoria. La próxima clase va a ser un taller que yo les voy adelantando porque en realidad es lesiones elementales. Acuérdense que ya tienen que llevarla ya estudiada, ¿sí? Y después de esta clase ya les pasaré para que ustedes ya hagan una pruebita, ¿sí? Ojo con eso, ya debe estar estudiado esto, así que ustedes nada más hacer un recordatorio. Empezamos entonces. Recuerden lo que está en la gráfica, ¿no? Lo que siempre suelo decirles, que la piel es el espejo del alma. Entonces, ¿por qué? Porque en realidad, como algunos de sus compañeros ya me han acompañado en la consulta, muchas de las enfermedades de la piel se reflejan, muchas de las enfermedades sistémicas se reflejan en la piel. Entonces, para que ya se reflejen en la piel, es que hay alguna gravedad de enfermedades sistémicas. Entonces, dentro de lo que es la especialidad, pues, hay un capítulo que se llama enfermedades dermatológicas de proyección sistémica, ¿sí? Entonces, cómo se presentan las enfermedades a nivel de la piel, pero, por ejemplo, reacciones de una persona diabética con hipotiroidismo, etcétera. Entonces, bastante interesante. Entonces, como les dije, no solo que la piel es granos, ¿no es cierto? Y hablábamos de la fanesca. Entonces, por ello es que quiero que quede bien claro que no solo vamos a ver granos, sino que esos granos hay que saber interpretarlos. ¿Ok? Entonces, miren, ya Velázquez, ya en el año de 1647, en la Venus del Espejo, se deleitaba en la mujer, ¿sí? En ver un desnudo, en pintar un desnudo, sabiendo que la piel es un órgano, ¿sí? Extenso, el más extenso de la especie humana y que da una singular belleza. Puesto que imagínense qué sería tan solo vernos con músculos y tan solo vernos con tendones, medio que hay la película de, ¿cómo es que se llama? Terminator, ¿no? Que si le han visto que se queda solo así sin piel, imagínense. Entonces no seríamos nada agradables, porque la belleza en realidad, si se ponen a pensarlo, le da la piel, ¿ok? La envoltura. Y, como les digo, pues tiene sus ventajas y tiene pues sus características, y si ustedes no la ven y si no las saben apreciar, recuerden que, como les dije, es el órgano más extenso de todo el cuerpo, ¿no es cierto? Es la envoltura, pero también miren, por ejemplo, aquí en la primera diapositiva que yo les pongo, fácilmente adaptable. En realidad, miren qué singular característica que le permite pues adaptarse ante un embarazo o cuando ustedes se flaquean, o igual, ya cuando hablamos de estética, los lifting o la lipoestética, la liporeducción, imagínense entonces cómo se adapta la piel, ¿no es cierto? Entonces, súper noble. Y para cómo, pues, si dependiendo de las manos que caen, no les deja cicatrices, es una belleza. Entonces, miren, pertenece el 15% del peso corporal, así que no estamos hablando de cualquier cosa. Y lo característico, ¿no? Nos marca el paso del tiempo. Y para nosotros los dermatólogos, chévere, porque nosotros luchamos contra el paso del tiempo, puesto que allí entra la parte estética para nosotros, puesto que podemos detener el paso del tiempo. Esa parte es antinatura, pero súper singular y súper chévere porque así como marcan los pliegues faciales, nosotros los podemos desmarcar. ¿Sí? Claro, pues nosotros manejamos lo que es rellenos, todo lo que es tratamientos estéticos. Y imagínense qué nobleza tiene, puesto que toda esa piel que se cae se la puede levantar. ¿Ok? Pero esa es la singularidad de la piel, ¿no? ¿Qué nos da también ese sinónimo de marca del tiempo? ¿Sí? Y también, pues, como ustedes saben, la marca genética lo tiene la piel con los pliegues dactiloscópicos y que en realidad nosotros tenemos nuestra marca genética. Entonces, se acordarán tal vez de esta placa a los años que la deben estar viendo, puesto que esto debieron verlo en el primer semestre en histología.
puesto que este es un corte de la piel a nivel histológico. Recuerden que la piel tiene una hipodermis, una dermis y una epidermis. Esta es la base, puesto que nosotros cuando vamos a aprender dermatología, tenemos que saber las capas de la piel. ¿Y por qué sabemos que las capas de la piel son importantes? ¿Por qué le damos importancia? Puesto que en cada una de estas superficies se va a generar diferentes tipos de enfermedades y nosotros las llevamos así. Va a haber enfermedades que se van a instaurar en la epidermis, otras enfermedades en la dermis y otras más profundas en la hipodermis. Entonces, por ejemplo, solo les doy un ejemplo. Cuando nosotros veamos enfermedades bacterianas, o sea, provocadas por bacterias, hay unas que llegarán y afectarán solo la epidermis. Entonces, la forma del tratamiento también va a ser diferente. ¿Por qué? Porque si le afecta epidermis, con una crema, una loción, tal vez un gel o una espuma, será fácil tratarla. No lo mismo sucederá con una que ya está en la dermis o en la hipodermis. Entonces, eso es solo aquí, en el cerebro, una lógica. Entonces, esa lógica terapéutica es la que yo les quiero llevar para que aprendan. ¿Por qué? Porque ustedes también, como les decía al inicio, todavía se sigue llevando la vieja escuela de dar ¿qué? El escopetazo. Por si acaso sea, ¿no es cierto? Hongo, parásito, bacteria. Entonces, ¿qué? Empiezan a dar esas cremas que vienen los combinados y que yo siempre les digo que son como que el escopetazo del ignorante. Entonces, no hay que caer en lo mismo. Es como un círculo que se sigue repitiendo. Entonces, eso es lo que vamos a aprender en dermatología, lo que no deben hacer. Y como yo les decía a muchos de ustedes, bueno, si ya mismo no saben dermatología y recuerden que en la consulta externa de todo médico, casi el 80% de pacientes vienen con gripe y el granito, con diarrea y la afección de ¿qué? Ahí se me escaldó también, ¿no es cierto? Entonces son el 80%. Así que más les vale que aprendan dermatología, sino más bien van a hacer lo mismo. Quadrider, Sherider, Trider, eso es lo que aprenden primerito. Entonces todos esos se llaman polivalentes, es decir, que son mezclas de productos que todo mundo receta porque no sabe lo que es. Entonces no saben diagnosticar y peor, tratar. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa en dermatología? Para nosotros, plenazo, bien. ¿Por qué? Porque nos generan más trabajo a los dermatólogos. Pero ¿qué pasa? Pobres pacientes, porque igual se quedan sin un diagnóstico certero y enmascaran los cuadros y después vienen con los efectos colaterales. ¿Ok? Entonces, en eso, ustedes tienen que ser conscientes. Y por eso yo les digo, si no saben, óxido de zinc, no más. Óxido de zinc. Y si no, no den corticoide, por Dios. ¿Por qué? Porque es una salvajada cómo lo dan, ¿ok? Igual cómo lo inyectan. Entonces, vamos a frenar eso y la conciencia inicia aquí. Inicia en el aprendizaje de ustedes, ¿sí? Otra cosa que hablábamos con sus compañeros, hay muchos errores en el diagnóstico y errores también en la forma de manejo. Los cuadros clínicos se manejan como cuadros clínicos. Acuérdense que tenemos un libro así. En dermatología tenemos los que llevamos Fitzpatrick son 3 tomos y los que llevamos también Bologna son 2 tomos así, ¿sí? Entonces, todo eso es dermatología, pero esa es la ciencia, ¿sí? Pero nosotros manejamos pacientes, chicos. Entonces, ese es el error más grande que muchas veces nosotros sí manejamos medicina basada en evidencias. Es perfecto, pero es medicina basada en evidencias que se debe, ¿sí?, dirigir al paciente. Entonces, nosotros manejamos un paciente que tiene un cuadro clínico. Entonces, no manejamos lo que está en las enciclopedias de los libros. Entonces, todo tiene que ser coherente, chicos. Entonces, eso sí, también hay mucho error. ¿Por qué? Porque dan los tratamientos por dar y no se
percatan de los agentes causales, como hablamos también con algunos de sus compañeros. Los tratamientos fracasan. ¿Por qué? Porque el médico no sabe los agentes causales de las enfermedades. Entonces, ¿qué pasa? Que si no saben diagnosticar, ¿cómo van a saber tratar? Pues ni siquiera saben el diagnóstico. Entonces, ¿cómo van a saber? Si no saben el diagnóstico, por ende, no van a saber cuál es el agente causal. ¿No es cierto? Y peor aún, ¿cómo van a tratar? Entonces, ahí está la falla terapéutica. Entonces, eso se debe modificar. Entonces, por eso, los por si acaso en medicina no deberían existir, ¿sí? Entonces, si manejamos medicina basada en evidencias, pero aprendamos a diagnosticar, aprendamos a tratar y más aún, aprendamos que estamos tratando con seres humanos. Entonces, ningún cuadro clínico va a ser idéntico. Va a tener una semejanza. Entonces, recuerden esta frase que siempre les voy a repetir. El cerebro no ve lo que no conoce. Si ustedes no estudian, ¿qué van a conocer? Entonces, por eso es que tienen que estudiar, ¿ok? Entonces, vamos a iniciar. Hipodermis, dermis, epidermis, ¿no es cierto? Que son las capas de la piel. Entonces, aquí voy a hacer un stop, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque les voy a hacer un gráfico simple, ¿sí? Y este gráfico simple consiste en dibujarles, si están viendo la pantalla tal vez, ¿sí? Ya. En dibujarles las capas de la piel. Entonces, de manera sencilla, voy a iniciar, ¿sí? Miren, esta va a ser la membrana, ¿no es cierto? En la que se van a depositar unas células cilíndricas muy perfectas. Bueno, yo no soy tan buena dibujante, así que considérenlo, ¿no es cierto? Estas células son perfectamente cilíndricas y estas células cilíndricas tienen un núcleo que es redondeado, ¿sí? Y son las células basales. Estas células basales, ¿sí? Como está en la base, ¿no es cierto? Se llaman células basales. Entonces, estas células son las únicas que pueden dividirse. Desde aquí iniciará el recorrido de lo que es hacia arriba, y este recorrido hacia arriba, hasta que llega hacia la superficie, lo toma de 28 a 45 días. No es así nomás. Entonces, la célula, ¿sí? De la dermis, ¿sí? La célula de la piel, ¿sí? Hasta que se forme la siguiente y hasta que se elimine, imagínense de 28 a 45 días. Entonces, la cicatrización de la piel no es así por así. Entonces, hay dermatólogos que son muy, muy cuidadosos. Con $50 de consulta yo también fuera cuidadosa, pues, y le mando a regresar la siguiente semana. ¿Creen que tiene lógica la consulta de semana a semana? Les acabo de decir que no. ¿Por qué? Porque si la piel regenera entre 28 a 45 días, una afección dermatológica, a menos que sean procesos infecciosos, no le puedo dar. Entonces, una evolución más o menos la vas a ver allí. De allí que muchos de ustedes van a ver que mis consultas para revisar un paciente va a ser entre 1 mes y 2 meses. ¿Sí? Pero es por eso, pues, si la piel regenera entre 28 y 45 días, si me quiero hacer la buena, pues como $50 con consulta está bien, ¿no es cierto? Entonces, es lógica, ¿ok? Entonces, esta célula de aquí, la célula basal, ¿no es cierto? Va a reproducirse y la siguiente célula va a salir una célula gordita y no tan bien formada, ya con degeneración como que del núcleo, ¿sí? Los núcleos empiezan a partir. ¿Saben cómo se le llama? ¿Escucho?
¿No se acuerdan? ¿Qué bestia cómo hablan? Mitosis. La siguiente capa va a ser de unas células más aplanadas, ¿no es cierto? Y que ya se han partido los núcleos y hay múltiples núcleos. Y estas células son importantísimas porque aquí se encuentran en muchos de estos núcleos la queratina, la queratoyalina, y aquí también se encuentra entre esta y la anterior capa los corpúsculos de Odland, que son muy importantes, especialmente para la generación del manto hidrolipídico. La característica de la capa anterior, ¿sí?, es justo las uniones intercelulares que tiene esta forma de piquitos, ¿no es cierto?, que son como unos espinos, ¿no es cierto? Le estoy haciendo de una manera simple, ya después verán una manera como que ustedes van a verle la manera bonita. Después ven una capa de unas células aplanadas que solo tienen bastante gránulos de queratoyalina y están solo en 2 sitios, palma de manos y planta de pies. Son múltiples. Están llenos de gránulos de queratoyalina. Y la última, que está en contacto con la superficie, que va a estar eliminándose progresivamente, que ya son células lapidadas, múltiples, que cada vez que nos bañamos se siguen eliminando. ¿No es cierto? Entonces, las vamos a nombrar entonces la primera capa y que se reproduce y da vida. ¿Cómo se llama? Membrana basal. Dato basal o germinativo. ¿Saben o no saben? Membrana basal. Se llama basal o germinativa, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ¿por qué me dicen sí y no responden? La siguiente capa que está como espinas, por eso les digo, se le llama el estrato espinoso. ¿No es cierto? ¿Ya? Y esos espinos son los puentes intercelulares o desmosomas que hacen que la célula no se separe. ¿Ok? Eso le da la fortaleza. ¿Por qué hay que saber eso? Porque muchas de las enfermedades también se generan en esa ruptura de los puentes intercelulares, como las enfermedades que son colagenopatías o lo que es todo colagenopatías y los pénfigos, ¿sí? Enfermedades ampoliares. La siguiente capa, que les he dicho que tiene un montón de granulitos, ¿cómo se llamará? Granulosa. Granulosa. ¿Cierto? La siguiente capa, que está solo en palmas y plantas, se le llama el estrato lúcido. ¿Sí? Y la siguiente capa, que está en la superficie y está descamándose constantemente, se le llama el estrato córneo. ¿Ya? Entonces, cada 6, 7 células basales o germinativas, ¿sí?, se encuentra una célula que parece un pulpo, con un montón de granulitos en el interior, ¿no es cierto? Parece un pulpo, así.
con todas sus brazos, está abrazando a un grupo de células y protegiéndolas. Este es un melanocito también. melanocito. Perdón la letra. Melanocito. ¿Ok? Y los granulitos que están dentro del melanocito se llaman melanosomas. Y la sustancia que secreta los melanosomas se llama melanina, ¿no es cierto? Y la melanina es la que nos da el pigmento de la piel. ¿Ok? Y si hablamos de protector ultravioleta, pues esa es la melanina. La melanina es nuestro protector solar natural. Sí, entonces, estas van a ser las capas. Recuerden, estas son las 5 capas de la epidermis. Porque la piel, en realidad, toda nuestra piel, todita nuestra piel, toda, está formada de 3 capas, que son epidermis, dermis e hipodermis. ¿Cierto o falso? ¿Ya? Entonces, estas son las capas de la epidermis. Ahora, por debajo de la epidermis se vienen a formar unas células que son algo caprichosas, como estrelladas, apenas con un núcleo central, que se unen entre sí y van a dar esta forma. Y van a formar una serie de fibras, ¿sí? Estas fibras se le llaman colágenas y elásticas. Entonces, las células se le llaman fibroblastos, ¿sí? Entonces, eso es rico justamente la capa de la dermis. Para nosotros es importante también saber, para los que hacemos estética, puesto que ahí a nivel de la dermis es donde van a ir los rellenos cutáneos, ¿sí? Y es la capa que se va a estimular para el rejuvenecimiento cutáneo, ¿ok? Por debajo de esta ya viene una capa que empieza solo unas células que son blanquecinas y globosas, que dan este aspecto. Entonces, estas se le llaman células blancas o células grasas y ¿qué se le llama? Hipodermis, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero recuerden que nosotros no solo estudiamos esto, sino también estudiamos el sistema vascular, la vascularización de la piel, ¿ok? ¿Por qué? Porque la piel también tiene terminaciones nerviosas. ¿Por qué? Porque ahí también, recuerden que la piel es un sistema neuropercepción y recepción. Nosotros sabemos que ese es un sistema termoalgésico, tiene muchas ventajas de la piel. Es el que se percibe alrededor, es el responsable de la hemostasia, ¿no es cierto? Entonces ustedes, homeostasia, perdón, yo estoy hablando tonterías, homeostasia, ¿sí? El equilibrio del medio externo con el medio interno. Entonces, si no tuviéramos la piel, por ejemplo, los que viven en Alaska no podrían controlar esa temperatura del medio externo con su medio interno. Entonces, todas esas ventajas tiene la piel. Recuerden que nosotros también aquí, bueno, como dermatólogos estudiamos piel, pelo y uñas. Entonces, ¿pero qué? El pelo también está aquí, pues. Entonces, el pelo vamos a estudiar porque el folículo pilosebáceo inicia y va acá y verán que el folículo pilosebáceo penetra y está aquí, ¿no es cierto? Y está alimentado, ¿por qué? Por una glandulita. Entonces, acuérdense que nosotros también vamos a estudiar eso. Piel, pelo y uñas. Entonces, vamos a irnos hacia esa parte. ¿Ok? Entonces,
Les borro todo lo que han visto ahora. Perdón también. Recuerden que aquí dentro del epidermis se generan 3 células importantes, ¿sí? La célula que es la generadora, la célula basal o generadora de la célula nueva, es el único sitio donde se generan las nuevas células epiteliales, ¿sí? Aquí también está la otra célula muy importante que es el melanocito. ¿Qué otras células más hay aquí? Pueden haber, y pueden decir las cosas. Células de Merkel. Células de Langerhans. ¿No? Células de Langerhans. Está también las células de defensa, ¿no es cierto? ¿Cómo se llaman las células de defensa? Las de Langerhans. Langerhans. Se llaman las células de Langerhans, ¿no es cierto? Entonces también tenemos las otras células, unas células especiales que ya las vamos a ver más adelante, ¿ok? Entonces son las células importantes. Alexi ya dijo, ya alzó la mano, pero no dice nada. Doc, ¿sí nos escucha? Okay. No te escucho, Alexi. Solo me escuchan a mí, creo que no están con vos o que espérame un ratito. A ver. Ya. Dale, Alexi. ¿Qué vas a decir? Ahí nos escucha, Doc. Ahí sí. Ya. Es que sí estamos hablando, Doc, todos, pero parece que no nos escuchó. Ya. Entonces yo dije que nadie me dice nada. ¿Qué es eso? No, sí estamos hablando. Derecho a protestar y derecho a decir lo que quieran, ¿ok? Entonces, ahora vamos a ver ya con un gráfico bonito lo que les estoy diciendo, ¿ok? Entonces, vamos a ir a la presentación, ¿ok? Entonces, estábamos aquí, ¿no es cierto? En que la piel tenemos aquí de esta manera, ¿no es cierto? Hipodermis, dermis y epidermis. Entonces, miren, claro que aquí está ya en un corte histológico. Más bonito está el mío porque ahí se le entiende mejor. Pero bueno, este es el corte verdadero. Así es como es cuando uno se hace el corte histopatológico. Y ahí cuando hacemos dermatopatología nos guiamos con estos cortes, ¿no? Y pues como ustedes pueden ver, miren, la hipodermis y las células grasas, ¿sí? Y aquí nosotros vemos las fibras colágenas y elásticas y aquí están todas las capas, dentro de los cuales aquí no se observa, no es un corte que es un acercamiento, pero ya vamos a ver más adelante. Y aquí se nota, si ven esta parte, se nota que es un corte de una parte distal, ¿no? Tal vez de pies o de manos, por eso ven que esta parte está bastante gruesa, ¿sí? Bueno. Aquí igual, otro corte ya con una tinción de hematoxilina y eosina. Y miren aquí, ¿sí ven cómo está? También bastante grueso. Aquí está. Miren la epidermis, miren la dermis con las fibras colágenas y elásticas. Y aquí ven que es una aproximación de lo que hemos hablado con el dibujo. Para que ustedes tengan la idea, siempre pienso que dibujar le hace a uno aprender más dibujando. ¿Sí? Puesto que uno ya se tiene la idea de lo que uno se puede aprender. ¿Ok? Aquí otra vez, ya en un acercamiento, miren, ¿no es cierto? El estrato basal o germinativo, ¿no es cierto? De toda la epidermis. Ya miren lo que es el estrato córneo. Siempre ustedes cuando la piel está demasiado seca es lo que están botando sus corneocitos. ¿Sí? Son las células viejas que ya están cambiando. Pues este es el dibujo que está bonito, miren, ¿no es cierto? Entonces, como les explicaba, este es el estrato basalogerminativo, el que en realidad aquí hay las células que están en reproducción, como ustedes pueden ver. Y aquí es donde se generan los cánceres de piel, ¿sí? Vamos al estrato espinoso, como ven estas espinitas, ¿sí? Y aquí pues empieza a deformarse, la célula ya se torna poligonal, ¿sí? Y tornándose ya al estrato granuloso, donde hay múltiples gránulos, ¿sí? Son los gránulos de queratohialina,
Y allí es pues donde se genera todo lo que alimenta el manto hidrolipídico. El manto hidrolipídico tiene algunas funciones, entre ellas está darnos una hidratación normal de la piel y protegernos del medio externo, como las bacterias del medio externo. ¿Por qué? Porque el manto hidrolipídico ya tiene un componente de bacterias que son pobladoras normales de nuestra piel. Entonces es una parte de protección propia. Entonces, de ahí que todos los dermatólogos enfatizamos en no utilizar, por ejemplo, los jabones con un pH inadecuado para que no se destruya el manto hidrolipídico, al igual evitar el uso de estropajos, ¿no es cierto? Lo que son esponjas, toallitas, porque destruyen ese manto y la piel se torna reseca y pierde la grasa, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el manto hidrolipídico? Cuando usted suda, por ejemplo, hay un sebito que dice, ahí estoy sucio y está el sebo. Entonces, ese es su manto hidrolipídico. Entonces, más bien, ese se debe conservar, puesto que ese le da la hidratación normal de su piel y es una protección de su piel. El estrato lúcido, que es el que quien nos creó, pues fue inteligente porque son las áreas más gruesas que nos da la protección, justo en las áreas más gruesas donde necesitamos sustento y apoyo, ¿sí? Son las áreas para trabajar. Y el estrato córneo, en la que ya se pierden, ¿no? Son células lapidadas que se llaman, células muertas o tipo lápida, en la que ya se perdieron todos los núcleos y se están eliminando. Entonces, nosotros debemos recordar esto, que la dermis, ¿sí? La dermis como tal se divide en una capa superficial y una profunda. Entonces, en la capa superficial encontramos que se encuentra formado un tejido conectivo laxo en la que ya está formada, recuerden que yo les decía, por fibras colágenas y elásticas. Pero ¿para qué sirve el colágeno? Es algo muy, muy, muy importante porque allí se va a generar la cicatrización cutánea, ¿sí? Entonces ya dentro del primer día ya se genera colágeno tipo 1 y 3 y esas pues serán los que inician el proceso de cicatrización, ¿sí? Recuerden que allí también se encuentra la parte de alimentación de nuestra piel, puesto que ahí hay los vasos sanguíneos, ¿sí? Allí también hay los corpúsculos de Meissner y Krauss, recuerden que son de la sensopercepción. Mientras que en la capa profunda ya se encuentra las fibras colágeno tipo 1, ¿sí? Que terminará por continuar la regeneración de colágeno, ¿sí? Están también las glándulas sudoríparas y sebáceas. Entonces, hablábamos también de las funciones de la piel. Entonces, les hablaba a breves rasgos, pero aquí está un poquito más delimitado. Entonces, recuerden que tenemos una función protectora, una función sensorial, la termorreguladora. Entonces, la función protectora, el mismo hecho que tengamos nosotros a nivel de hipodermis, la grasita, ¿sí? Pues ya nos da esa función protectora, puesto que nos amortigua de golpes, ¿sí? Y desde el hecho de que nosotros ya tenemos las papilas dérmicas, ¿sí? Ya más o menos el 90% en la dermis lo constituye ya esa función protectora. Como hablábamos, ¿no es cierto? Con el hecho de que nosotros también apenas tenemos cualquier injuria, cualquier proceso de golpe, rasguño en la piel, enseguida ya se activan ¿qué? Las células de Langerhans. Entonces, esas son como el policía en busca del ladrón. Entonces, allí inician los procesos de inflamación y son un proceso de advertencia que inician ya, pues, la puerta de entrada a cualquier proceso infeccioso. Entonces, esa función protectora también se debe a la piel, ¿sí? La función sensorial, recuerden que nosotros tenemos la sensopercepción, frío, calor, la sudoración. Recuerden que
Allí hay la piloerección igual. En el momento que nosotros estamos en cualquier oleaje de frío, ¿qué sentimos? Pues se nos paran los pelos de punta, decimos, o se nos hace la piel de gallina. Entonces, eso es un proceso de piloerección en la que conservamos, ¿sí?, el calor. Es para no perder calor. Entonces, es un proceso de termorregulación. Recuerden que nosotros, la función termorreguladora, le debemos a los procesos de vasodilatación y vasoconstricción. Al mismo tiempo, esos procesos son llevados a cabo por nuestra piel. ¿Sí? Entonces, entre las funciones de la hipodermis, ¿sí?, la grasita, también está la protectora, aislante térmico, la función de depósito de energía. Recuerden que cuando nosotros ya no tenemos de dónde sacar energía, pues empieza el otro proceso que es la lipólisis, ¿no es cierto? En la cual nos ayuda dónde está nuestra grasita, pues, y es la hipodermis. Entonces, tenemos también la presencia de las glándulas sebáceas. Recuerden que dentro de lo que es glándulas sebáceas tenemos diferentes tipos. Recuerden los tipos. Las glándulas sebáceas tenemos que desembocan, primero que nada, la mayor cantidad de glándulas sebáceas encontramos ¿se acuerdan que yo les decía que vamos a ver dermatología topográfica? Entonces, la mayor parte de enfermedades de la piel va a ser respecto a la localización, por ejemplo, de las glándulas sebáceas. Y yo les decía a sus compañeros el día de ayer que estaban rotando, por ejemplo, cuando nosotros estudiamos glándulas sebáceas, por ejemplo, ¿dónde se encuentra la mayor proporción de glándulas sebáceas? ¿Dónde era, chicos? En la cara, en el pecho y en la espalda. ¿Recuerda? Perfecto. Entonces, la mayor cantidad de glándulas sebáceas se van a localizar en rostro, pecho y espalda. Entonces, por ello, nosotros vamos a asociar, ¿sí?, enfermedades como acné, ¿sí?, dermatitis seborreica, ¿ok? Entonces, pero recuerden que nosotros tenemos que conocer que las glándulas, ¿sí?, también son las glándulas sudoríparas. Entonces, nosotros vamos a tener enfermedades como hiperhidrosis. Entonces, eso vamos a ver. Entonces, si hay más cantidad de glándulas sudoríparas, las glándulas sudoríparas, ¿dónde se localizarán más? En región axilar, ¿no es cierto? Región inguinal y también, acuérdense, en manos y en pies. Entonces, de allí, porque nosotros tenemos que saber que también tienen diferente tipo de secreción. ¿Ok? Entonces, es por ello el motivo de estudio de esto. Ahora, glándulas sebáceas casi no existen en palmas ni en plantas. Recuerden eso. Además de que nosotros también debemos saber que, vamos a ver también, este es un gráfico, este es un gráfico del tipo de secreción y cómo es. A nivel del folículo pilosebáceo, ¿sí?, la forma de la glándula sebácea, ¿sí? ¿Qué les quiero decir con eso? Si la glándula sebácea elimina por el mismo folículo pilosebáceo, ¿sí?, entonces muchas de las enfermedades de la piel están relacionadas con el folículo pilosebáceo. Entonces, por ello les hablaba de el acné, ¿sí?, y la dermatitis seborreica. Entonces, ¿por qué? Porque donde hay pelo, acuérdense, ¿sí?, va a haber más complicaciones de las glándulas sebáceas. Lo que hablábamos entonces es esto, el complejo pilosebáceo, ¿cierto? Al mismo tiempo que está saliendo el pelo, está alimentado por una glándula sebácea. Entonces, la raíz del pelo, miren, es como una cebolla paiteña, más o menos. Perdón la comparación burda, pero así se alimenta
la raíz del pelo y se alimenta de vasos sanguíneos. Aquí está el músculo piloerector, es el que nos hace que se ponga nuestra piel de gallina. Entonces, nosotros también, nuestra parte de estudio también será parte de el pelo. Entonces, el pelo también analizaremos que tiene diferentes fases de crecimiento, anágeno, catágeno y telógeno. Y allí nos tocará ver el motivo de las alopecias o calvicies. Entonces, las alopecias o calvicies tienen diferentes tipos. Entonces, ya algunos de sus compañeros de ayer también pudieron verlo. Diferentes tipos de alopecias, ¿sí? Que no solo van a ser por este problema de la secreción glandular, sino también otros tipos de alopecias, ¿sí? Que también es súper interesante. Pero recuerden también que el pelo tiene otras funciones. Y entre ellas, una de las funciones del pelo, además de decirnos que se nos ve bonitos y se nos ve guapos, que ya le veo a Lenin que se está arreglando el pelo. Entonces, no solo es eso, sino que nos sirve también como protección. Y la protección, recuerden que el pelo también tiene melanina. ¿Y la melanina qué producía? ¿No es cierto? ¿Qué producía? Los melanosomas que tiene el pelo, perdón, es al revés la pregunta que les debo hacer. Los melanosomas que tiene producen melanina. Y la melanina que tiene el pelo, ¿qué creen que? Sí les dije que la piel hacía un efecto de protección. ¿Qué protección será? También el pelo. ¿Perdón? Ultravioleta. Perfecto. También es para protección contra radiación ultravioleta. Esa es la protección del pelo. ¿Sí? Entonces, en individuos ahora se ve más todavía cáncer de piel en cuero cabelludo. ¿Ok? Entonces, todo eso es interesante. Por eso es que ahí dice funciones del pelo, entre ellas protección de rayos solares, que impide el paso de irritantes, ¿cierto? ¿Sí? Entre ello también, pues miren, reducción de fricción entre áreas intertriginosas y contribuye a la percepción de estímulos táctiles. Y pues, es lo que hablábamos, el pelo también, que es parte de lo que vamos a ver. Ahorita como estamos viendo generalidades, el pelo también tiene melanocitos, a eso iba, melanocitos, y también tiene igual melanosomas que dan el color, y dependiendo de la coloración del pelo, pues será diferentes tipos de melanina, la eumelanina o la feocromatina, la feomelanina, perdón, ya estoy hablando de cromatina, la eumelanina o la feomelanina, la eumelanina que dará la coloración oscura, ¿sí? Y la coloración clara al cabello, es decir, los pelos negros y los pelos rubios. Actualmente no está bien determinado porque ahora tenemos tintes, ¿ok? Pero en la realidad la coloración o la pigmentación del cabello está determinado por la eumelanina y por la feomelanina. Entonces, al igual que el color pelirrojo, que es un color pero muy especial, que también se debe a una variación genética. Entonces, eso también veremos dentro del estudio de lo que es dermatología. Entonces, recuerden también que el crecimiento del pelo, como yo les dije, en sus fases, ¿no? La fase anágena, catágena y telógena es como que nace el pelo, crece, se reproduce y muere. Es la caída normal del pelo. Y eso lo estudiaremos de pasada porque en esta parte en el pensum de estudio lo quitaron las alopecias. Pero sí quisiera que lo vean por lo menos porque dentro de lo que es la consulta, sí, es también una parte importante para que la conozcan por lo menos. Entonces, miren, igual, ¿no? El pelo, si ustedes ven, tiene una médula que se alimenta, que es el centro, ¿sí? Tiene una corteza y tiene una cutícula, ¿sí? La parte más externa. Entonces, si ustedes ven estos cortes, igual, cuando nosotros hacemos cortes histológicos, igual, ¿no es cierto? La médula, la parte central, la corteza, lo que le rodea, y el resto es la cutícula. ¿Dónde se agarra el pigmento cuando nos pintamos el pelo? Pues en la cutícula,
esto es un corte del pelo, miren. Entonces, así es como en realidad es un corte histológico, ¿sí? Y aquí es por donde se nutre el pelo y aquí es donde se encuentra, hay partes donde ven un pigmento cafecito que es los melanocitos, ¿sí? Que están pigmentando el pelo, ¿sí? Y esta es la médula, ¿sí? Esta es la corteza y aquí lo de afuera es la cutícula. Igual aquí, la médula, la corteza y la cutícula. Yo siempre las suelo comparar, al pelo siempre lo suelo comparar como con una cebolla paiteña, más o menos. ¿Sí? Y lo que les hablaba también, vamos a ver uñas, ¿sí? Lo que es, esta es una uña normal, pero ¿qué le pasa a la uña cuando se contamina o cuando hay procesos infecciosos de la uña? ¿Sí? Entonces, la uña normal la tenemos de esta manera, ¿no es cierto? Que tiene sus pliegues, su cutícula, ¿sí? Su lúnula, el lecho unguial. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa cuando nos cortamos de más las uñas? ¿Sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando nos llenamos de hongos? Igual sus compañeros ya tuvieron chance de ver lo que es una onicomicosis, van a ver lo que es procesos infecciosos a nivel de cutículas, ¿sí? O igual la ausencia de uñas, que se llaman las anoniquias, igual. Entonces, es parte del estudio de la dermatología, o algo muy, muy frecuente, que todo el mundo lo llama los uñeros, que es las uñas enclavadas, ¿sí? Entonces, miren, y así se ve una uña sin una visión tridimensional. Ustedes, este es un corte que se lo ven, ¿no? Que tiene igual una irrigación, una inervación, ¿sí? Y aquí hay un corte, miren la placa unguial. Aquí igual hay tumoraciones en uñas, hay igual carcinomas en uñas y pues la mayor parte de problemas en uñas que nos dan llevan a cirugías y allí en el hospital igual vamos a hacer las cirugías de uña o las matricectomías para hacer la corrección del crecimiento unguial. Miren igual, ¿no es cierto? El eponiquio, el lecho unguial, la matriz unguial, que es donde crece la uña, ¿sí? Y ver malformaciones unguiales. Bueno, y como nosotros sabemos esto, pues recuerden que la parte esta, lo que les decía, ¿no es cierto? Que en la piel es todo este conjunto. Ya viéndola, es todo un órgano que es muy interesante, pero muy complejo. Aunque ustedes no lo crean, como les decía, cada patología unguial lleva alrededor de 10 diagnósticos diferenciales. Entonces, que para uno hay veces como ya dermatólogos es difícil y por eso hay veces sí nos burlamos de muchos de los médicos internistas, inclusive porque, y sí sabemos discutir y decimos, bueno, sí, nosotros no sabemos, o sea, peor ellos, ¿no? Entonces, es así. Entonces, hay mucha asociación también de enfermedades sistémicas con enfermedades dermatológicas, así que es básico que nosotros de ley, y por mi parte sí he hecho medicina interna, entonces mucho se relaciona. Entonces, miren, como hablábamos, ¿no es cierto? Pacini para la presión, Pacini para el dolor, ¿no es cierto? Ruffini para el calor y Krauss para el frío. Entonces, nosotros tenemos un órgano de sensopercepción que en realidad tiene mucha utilidad y es el más largo y más extenso. Y pues, la verdad es que no se le da la importancia que debe. Y también muchas veces como dermatólogos no le hacemos que se le dé la importancia que debiera. ¿Ok? Entonces miren, aquí así se le ve a la pielcita en un corte, ¿no es cierto? Que lo ven así a breves rasgos, pero el tejido celular subcutáneo, la dermis, la epidermis, ¿no es cierto? Tejido celular subcutáneo o hipodermis. Entonces siempre recuerden que en los exámenes vamos a ver cuáles son las capas de la piel. Epidermis, dermis, hipodermis, pero ¿cuáles son las capas de la epidermis? Y es otra cosa, ¿ok?
Entonces, nuevamente, bueno, ya sabemos de esto, como ya les dije, ¿no? Funciones de la piel, bueno, la melanogénesis, como hablábamos también, es muy importante. ¿Por qué? Porque nos da la protección contra la radiación ultravioleta, ¿sí? Pues también esta parte que la piel tiene un pH, el pH ácido de la piel es muy importante. ¿Por qué? Porque eso es lo que le permite mantener esa acidez y que no todo penetre en nuestra piel, porque si no sería algo que nosotros todo el rato tendremos una fuente de ingreso de muchas enfermedades. Recuerden que por la piel ingresan todo lo que son estreptococo y pues son los futuros síndromes nefróticos, las pielonefritis, por donde entran, por enfermedades de piel y garganta, ¿no es cierto? Entonces, justamente es eso. Entonces, ojo que también esta parte de contactación que hablamos y de absorción, recuerden que igual que cualquier otro órgano, se debe valorar y se debe ver. No se puede estar dando cualquier tipo de sustancia porque también hay penetración y hay que ver qué se da, qué medicamento se da, porque la piel absorbe. Entonces, el mecanismo de absorción de la piel es bastante noble y termina después dando efectos colaterales. ¿Sí? Lo que hablábamos, recuerden que tiene el manto hidrolipídico que actuará como un hidratante normal, ¿no? ¿Sí? Entonces, dentro de ello, pues nosotros tenemos que recordar que tenemos algo natural que debemos protegerlo, pero no tenemos esa costumbre ni esa, ¿cómo les digo? Siempre en el Ecuador tenemos el hecho de que cuando estamos mal vamos al médico, pero no hay el factor de prevención. Igual sucede en piel, ¿sí? Nosotros ya tenemos cánceres de piel y allí van los pacientes, pero un cáncer de piel para generarse necesita mínimo 8 años, ¿sí? 8 años de exposición solar constante. Entonces no tenemos la cultura de cuidado. Entonces espero que por lo menos esta clase les sirva para que ya empiecen a utilizar protector solar. ¿Ok? Para que empiecen a cuidarse. Entonces recuerden también las funciones de la dermis, la función protectora sensorial y termorreguladora, ¿sí? Con su vasodilatación, constricción, el sudor y la piloerección. Y lo que ya habíamos hablado, repitiendo para que a ustedes se les quede, ¿sí? El tiempo promedio de 28 a 45 días, ¿sí? Para que la piel, desde la profundidad a la superficie, se reproduzca, ¿no es cierto? O sea, desde que la célula desde el estrato germinativo vaya hasta la capa córnea, ese es el tiempo, ¿sí? Y aquí está más bonita esta porque es un corte, ¿no? Pero este es un distractor, para que me hagan caso. Entonces, es justamente lo que nosotros debemos recordar. ¿Ok? Ahora vamos con otro tema que es más chévere, ¿no es cierto? Bueno, la irrigación, la inervación que ya hablamos. Sobre la semiología de la piel. En la semiología de la piel vamos a hablar que vamos a guiarnos de dos aspectos fundamentales. Es acerca de la morfología y de la topografía. Entonces, algo vimos con la gente que ya está rotando. Entonces, acuérdense que morfología es la forma de las lesiones. Y la topografía para mí es muy importante. ¿Por qué? Porque la topografía de las lesiones nos va a dar una noción general acerca de qué enfermedades de la piel estamos tratando. Entonces, ustedes saben que hay un cuadro muy bonito, si le han de haber visto en Amado Saúl, en las que de eso es lo que estábamos hablando, que la topografía nos da una noción de en dónde vamos a encontrar determinadas enfermedades, ¿sí? Y es por eso que hablábamos del acné. Si hay mayor
cantidad de glándulas sebáceas en rostro, pecho y espalda. ¿Dónde vamos a buscar el acné? En rostro, pecho y espalda. ¿Ok? Claro que puede haber otras lesiones tipo acné que, por ejemplo, entre los pelos ya no se le llamará acné, sino se le llamará una foliculitis, por ejemplo. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque ya le cambiará el nombre, porque ya estará afectado el folículo pilosebáceo, ¿sí? Haciéndose ya una lesión, ¿sí? Entonces, hablando de lo topográfico, nosotros debemos aprender que cuando una lesión está solo localizada en un sitio, es decir, si usted tiene una lesión solo en rostro, ¿sí? En un solo sitio, será una lesión localizada. Si usted ya tiene en dos sitios, o sea, si la afección es en rostro y pecho, por ejemplo, ya será una lesión diseminada, ¿sí? Y si ya tiene una lesión en más de dos sitios, ¿sí? En más de dos sitios, en todo, en más de dos sitios diseminada, ¿no es cierto? Rostro, pecho, espalda, diseminada. Y en todo el cuerpo, perdón, en todo el cuerpo, esa ya será una patología generalizada, ¿sí? Hay dos términos también que yo justamente les decía que uno tiene que aprender a discernir, lo que es dermatitis y lo que es dermatosis. Entonces, el error más grande de los médicos generales en realidad es eso, que yo, como les decía, que es muy difícil quitarles la idea, que a todo le ponen como dermatitis. Y dermatitis, recuerden que es proceso inflamatorio, ¿sí? Inflamatorio y ya. Pero es de forma generalizada. Entonces, para saber cuál es un diagnóstico, uno tiene que dar el nombre y el apellido. Entonces, si por ejemplo digo una dermatitis atópica, entonces ya sé que es un proceso inflamatorio de la piel, pero que está relacionado con, ¿sí? Pero si nosotros decimos solo dermatitis, entonces la mayor parte y el error en que caen la mayor parte de médicos generales en especial es mandar a los pacientes remitidos como, ay, usted tiene una dermatitis. Entonces al paciente ya le meten la idea que tiene una dermatitis. Entonces va y nos atormentan a los dermatólogos y es que me dijo el doctor que tengo una dermatitis y tengo una dermatitis y tengo una dermatitis. Entonces hay que aprender a tratar con mucha sutileza. ¿Por qué? Porque no es un diagnóstico, chicos. No es un diagnóstico. Es una señal desde ya que es una persona que no sabe nada. ¿Ok? Entonces, para nosotros describir una lesión, vamos a describirla como una dermatosis, no como dermatitis. Dermatitis es un diagnóstico, o sea, es medio diagnóstico. Una persona que medio sabe, ¿ya? Para describir una lesión se debe hacer como una dermatosis. Entonces, los grandes maestros de la dermatología, cuando te enseñan dermatología, ¿qué hacen? Bueno, si tengo una lesión, hablemos de un acné, que es lo más común que vamos a ver, ¿ya? Y les he visto a muchos de ustedes que tienen espinillas, ¿ya? Pero solo hablemos de espinillas en el rostro. Entonces yo les voy a decir, viene motivo de consulta, tiene espinillas en el rostro. Entonces tiene, además de las espinillas, acuérdense que estamos hablando de pápulas. Entonces ustedes acuérdense que pápulas son solo granos. Esas pápulas, algunas tendrán pus, algunas tendrán puntos negros, algunos tendrán puntos blancos, algunos tendrán cicatrices. Entonces, ¿qué será? Entonces, algunos tendrán pápulas, pústulas, comedones abiertos, comedones cerrados. Esa es la descripción, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo la debemos describir? Entonces, un paciente que tiene una dermatosis localizada al rostro, caracterizada por la presencia de pápulas, pústulas, comedones abiertos, comedones cerrados. ¿Cuál será el diagnóstico? Acné. ¿Ok? Es así como se deben hacer las cosas. No decir, ay, es que tiene una dermatitis. O sea, dermatitis
La dermatosis tiene mucha distancia. ¿Sí comprende? Entonces vamos aclarando términos. ¿Por qué? Porque está mal. ¿Ok? Entonces, para describir una lesión y para enviar una lesión, para ustedes mandar cualquier interconsulta, por lo menos hagan el favor de decir que se han pasado por dermatología. Entonces, no decirle tampoco al paciente, ay, es que tiene una dermatitis. Y es señal de que no saben nada. ¿Sí? Una dermatosis. ¿Ya? Cuando quieran dar un diagnóstico de hacérselo cosa, pero de ahí sí, es una dermatosis. Van a ser ¿qué? Una dermatosis diseminada, localizada o generalizada. Por ejemplo, si tengo un eritrodermia, que estoy rojo todo el cuerpo, entonces ya es una dermatosis generalizada. Ahí diría, dermatosis generalizada caracterizada por eritema, por ejemplo. ¿Ok? Entonces ahí es más comprensible y por lo menos sabemos de qué estamos hablando. ¿Sí? Esto es dermatología topográfica, chicos. Ustedes ya tienen, este es de mi libro antiguo, ¿sí? Que yo llevé en México. Entonces es una fotografía, pero ustedes ya tienen de lo que le bajaron del libro y está a color. El mío está en blanco y negro, algunas fotografías. Pero este es de Amado Saúl igual, ¿sí? Miren lo que hablaban. Aquí hay una foliculitis. ¿Dónde habrá foliculitis? Donde hay pelos, ¿no es cierto? ¿O no? No es decir, tengo una foliculitis aquí en palma de manos. ¿Dónde están los pelos? ¿No es cierto? ¿Ok? Entonces, el acné, miren, acné está en rostro, en pecho y en espalda. ¿Sí ven? Acné. ¿Ya? Entonces, bueno, ¿dónde está el condiloma plano y acuminado y los chancros? Miren, región genital. ¿Sí ven? Entonces, ¿dónde está la escabiosis? Te pone también la escabiosis, ¿dónde está? Escabiosis le ponen porque los mexicanos tienen un español medio de ellos nada más. Entonces ellos hablan como con términos de ellos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si hablamos de deshidrosis, es un eczema deshidrótico, va a estar en manos, porque es un tipo de eczema de contacto. ¿Ok? Entonces, cosas de esas. Entonces, vamos a hablar de eso. ¿Ok? Bueno, vamos a adelantar un poquito más, si tenemos tiempo, ¿no es cierto? O ya nos quedamos hasta allí. Tenemos 2 horas, se supone, ¿no es cierto? Entonces, vamos con lesiones. Las lesiones en piel, vamos viendo. Esto va a ser motivo de taller la próxima semana o no sé, cuando tengamos clases, que esa sí va a ser presencial y necesito que todos lleven una regla, ¿sí? Y necesito que lleven plastilina, ¿ok? A clases. Así que todos plastilina y una regla, que es trabajo calificado, ¿ok? Entonces, lesiones primarias. Si hablamos de lesiones primarias, son las primeritas que se van a generar, ¿sí? Entonces, lesión primaria, pero es primera. Ya estamos hablando de mácula. Entonces, ¿qué es una mácula? Mácula es una mancha que tiene que estar sobre la piel. No tiene que tener ninguna elevación, ¿sí? Ninguna. Que puede ser de diferentes colores. Como puede ser negra, puede ser blanca, puede ser roja, ¿sí? De diferentes colores. Pero la característica debe ser que no tiene que tener ninguna elevación. Cuando hablamos de pápula, las pápulas son las espinillas, ¿se acuerdan? O sea, todos los granos. Pero nosotros tenemos que irles clasificando y distinguiéndoles. ¿Por qué? Porque esta es la parte de la dermatología lo más difícil. Y la mayor parte, aunque no lo crean, es el mayor fracaso no saber distinguir las lesiones elementales. Desde ahí inicia el estudio de la dermatología en lesiones elementales. Entonces, la pápula ya es una elevación, y es un grano, es el simple grano. Eso es una pápula. Debe medir hasta 1 centímetro.
Si ya mide más de 1 centímetro, ¿qué debe ser? Un nódulo. ¿Sí? Esto lo vamos a hacer más en un taller práctico, por eso es que debemos verla. Si ya pasó de 1 centímetro, acuérdense que es nódulo, pero de 1 a 3 centímetros, ¿sí? Nódulo, de los 3 centímetros que ya es grande, vean más o menos una regla, ¿no es cierto? 1 a 3 centímetros, 1 a 3 centímetros, es de esto más o menos, 1 a 3 centímetros, ¿sí? Miren, ¿ya? Después de eso ya es tumor, ¿sí? Pero las tumoraciones, ojo, pueden tener acompañamiento de ¿qué? Que pueden ser unos tumores bonitos, redonditos, regulares. Hay otros que son exofíticos, que pueden tener irregularidades o pueden ser sí muy feos y pueden tener diferentes coloraciones o pueden ser ulcerados. Entonces, de allí inicia la diferenciación de cómo lo vamos a describir. ¿Por qué? Porque ustedes pueden decir, ay, es una tumoración exofítica, o pueden decir, ah, es una tumoración redondeada, regular, con bordes regulares, está endurada, suave, ¿no es cierto? Las vesículas, les ha salido herpes, estos así, los que son, los fuegos, dicen. En otro lado les dicen los meados de araña. El fogonazo, meado de araña, ¿qué más le dicen? Entonces, eso es una vesícula, ¿sí? Una vesícula puede llegar a medir hasta menos de 1 centímetro. La característica es que son suaves, blanditas y se rompen fácilmente. La vesícula, ojo. Pero la ampolla ya tiene que medir más de 1 centímetro cuando se queman, por ejemplo, ¿sí? Acuérdense entonces, ¿se acuerdan que yo les decía las pápulas? Una pápula que contiene pus, ¿cómo se llamará? Pústula. ¿No es cierto? Es la misma pápula, pero se hizo pus, pústula. Los abones, cuando ustedes se rascan demasiado y les asoma un rojo de esos, si se rascan y asoma un rojo, eso es un abón. Y la característica es que desaparece rápidamente. Es muy característico en personas que tienen urticaria. O igual, no sé, alguien que le hayan dado con la ortiga, por ejemplo, para que aprenda y no sea malcriado. Entonces, ese es un abón, ¿sí? Esto es lo que les estoy comentando, miren. Miren acá, por favor, miren. Esto es una mancha o mácula, miren. ¿Se ven? Solo que esta, recuerden que es oscura. Entonces, ¿cómo será? Hipercrómica. Cuando no tiene color será hipocrómica o puede llegar hasta acrómica. Como sucede, por ejemplo, en el vitiligo. Acuérdense del Michael Jackson, ¿no es cierto? Él tenía vitiligo. Entonces le hizo una mancha generalizada. Se fue a la blancura, ¿no es cierto? Tuvo vitiligo. Entonces, de esto les estoy hablando, miren, por ejemplo. Ya, esto es una hipercrómica. Esto es una hipocrómica, si ven algo rojizo. Y esto ya es una acrómica que es blanquecina. ¿Ok? Si ven las diferencias de las manchas, pero son manchas, son máculas. ¿Sí? Pero los colores son diferentes. Entonces, en eso deben centrarse. Pero siguen siendo máculas. Están a ras de la piel. No están elevadas. ¿Sí? Estas son las pápulas. O sea, granos. Acuérdense, eso es un choclo. Granos. Acuérdense. Acuérdense que los granos, cuando tienen diferente contenido, van tomando los diferentes nombres. ¿Ok? Estos son pápulas. Hasta 1 centímetro. Estas son las ronchas. ¿Sí? Cuando les pica por ahí una pulga y hacen roncha. ¿Sí? La característica que desaparecen en ese mismo momento. ¿Sí? Esto ya es una placa. Miren, ¿sí ven? Esta, si ustedes pasan la mano, ya sienten la elevación.
No sienten como es la mancha que es toda recta, sino ya sienten la elevación, ya la van a sentir dura, ¿sí? Esa es una placa, ¿sí? No está muy buena la fotografía, pero sí se ve. Miren, esto ya es un nódulo, ¿no? Ya sienten que es una bolita que ya tiene que medir de 1 centímetro hasta 3 más o menos, pero ya la sienten, es palpable, puede ser blanda, pero ya tiene contenido, ¿sí? Estas ya son nudosidades, este corresponde a un eritema nodoso, miren, son varias nodulaciones, miren, muchas, ¿sí? Esta se le denomina como goma, miren. La característica que son algo parecidas a las ulceraciones, pero no llega a tener profundidad. Miren. ¿Sí? Ya las lesiones secundarias. ¿De qué estamos hablando aquí de las lesiones secundarias? Para que me entiendan. Por ejemplo, ustedes, como son mañositos, les sale una espinilla. ¿Y a la espinilla qué hacen? Como está tan fea, ¡pac!, se revienta, ¿no es cierto? Después de lo que se revienta la espinilla, ¿qué salió? Primero se inflama, ¿no es cierto? Se hace la espinilla, sería una pápula. Después de lo que se inflamó, ya se puso hinchado. Algunos puede ser que si no pasa absceso, pasa costra. Si no pasa costra, pasa escoriación, ¿no es cierto? Entonces, la primaria, ¿cuál era? La pápula. La secundaria va a ser la costra. ¿Y la terciaria qué va a ser? La cicatriz que les va a quedar, pues. ¿O no? Por mensos, ¿no es cierto? Por estarse ahí manipulando. Entonces, ahí está, primaria, secundaria y terciaria, ¿sí? Y también, pues, dependerá si no les queda queloide, ¿ok? Entonces, la costra todos hemos visto, ¿no es cierto? Hay diferentes tipos de costras. Hay las costras que son sanguíneas, ¿sí? Y son las costras que son mieleséricas, que en realidad son las costras características de enfermedades bacterianas, ¿sí? Que ya más adelante es lo que vamos a ver, ¿sí? Las escamas, como yo les he dicho, las escamas son las que se derivan del estrato córneo y son las que se dan en pieles resecas y todo el rato es por la pérdida de las capas córneas, ¿sí? Son las que ya es por el exceso nosotros que tenemos de queratina, ¿sí? Las escoriaciones, ¿por qué se dan? Por el rascado intenso, y son lo que nos dejamos después de que nosotros nos aplastamos las espinillas, por ejemplo. Hay diferentes características, ¿no? Como ya vamos a ver más adelante. Las úlceras ya son las pérdidas de tejido, ¿sí? Ya a profundidad, puesto que pueden ser superficiales o profundas dependiendo el origen. Porque acuérdense que úlceras también tenemos parasitarias, de una enfermedad muy común en nuestras regiones, como es la leishmaniasis, ¿sí? Las cicatrices ya son daños permanentes, pueden ser atróficas, hipertróficas o queloides, ¿sí? Las grietas o fisuras que son por resequedad extrema de la piel, ¿sí? Generalmente por hipersensibilidades cutáneas. Las atrofias cutáneas, que son por pérdida de espesor y consistencia normal de la piel, ¿sí? Las esclerosis cutáneas, que son áreas de piel enduradas debido a daño a nivel de la dermis. Cuando hay falla del fibroblasto, no hay producción de fibras colágenas y elásticas y hay esclerosis o esclerodermia. La liquenificación. Ya sus compañeros vieron una enfermedad, una alteración de la piel que se llama líquen simple crónico, que se trata de un engrosamiento de la piel por el intenso rascado. Y se da mucho en los pacientes, especialmente que acuden al Seguro Social, por la ansiedad, la soledad en que viven y la vejez misma, el
la resequedad de la piel por la misma vejez, ¿no? Y como es el individuo, como vive en soledad, desarrolla muchos problemas de ansiedad. Entonces, nosotros vemos mucho como parte de las psicodermias, ¿sí? Pero ese es el líquen simple crónico, es decir, que es el engrosamiento extremo de la piel que puede llegar inclusive a provocar ulceraciones. Las infiltraciones, que son también aumentos en el grosor de la piel, pero que no crece hacia la superficie, sino hacia la profundidad, ¿sí? Las gomas, que como vieron anteriormente, son nódulos reblandecidos que terminan ulcerándose, ¿sí? Entonces, estos son escamas. Sí, miren, una resequedad extrema de la piel. Esto se llama cerosis o serodermia. Si ven, la piel es como si estuvieran adoquinado aquí, ¿sí? Es tan seca la piel. Esta ya se llama una piel ictiosiforme. La ictiosis o los niños peces, para que se acuerden, ¿sí? Miren, así termina con las escamas así gruesas. Las costras, ¿no? Miren, ¿sí? Las escaras. Esto es muy común si van a ver allí al Eugenio Espejo en la terapia intensiva, ¿no es cierto? O en cirugía plástica, nosotros vemos los pacientes que están mucho tiempo encamados. Vemos que ya tienen estas áreas de necrosis, ¿sí? Bueno, esto se llama erosión ulceración, pero miren, por ejemplo, aquí hacen una dermoabrasión, también se hacen exfoliaciones químicas. Esto es por una dermoabrasión, para tratamiento de cicatrices, ¿sí? Pero igual se hace una erosión o exulceración, ¿sí? Miren, estas son escoriaciones, ¿no? Miren cómo se rasca y miren cómo dejan, ¿sí ven las uñas? Es así tal cual. Las uñas la dejan así marcado tal cual, la forma de las uñas. Y esto se ve mucho en la psicodermatosis, que también es parte de lo que nosotros vemos, ¿sí? Inclusive hay pacientes que lidian con este tipo de lesiones, pero porque tienen en su mente como si tuvieran parásitos en la piel. Entonces vienen así, ¿ya? Las úlceras, esta por ejemplo es una úlcera arterial, ¿sí ven? Ya se ve por ejemplo en pacientes con varices, pacientes los diabéticos, ¿sí? Y también ven en mal perforantes plantares. Esto se ve en ustedes, no, porque estos son de la gente que hace en la casa, que ayuda en la casa, los que lavan platos, los que limpian la casa, ¿sí? Generalmente se ven dermatitis del ama de casa, en las dermatitis de contacto. Miren, estas son las fisuras. Esto se llama dactilitis o pulpitis, ¿sí? ¿Sí ven? Hay fisuras. ¿Sí? Parece que se ha rayado, ¿no es cierto? Pero es justo cuando utilizan muchos jabones fuertes, ¿sí? Y no utilizan guantes para hacer sus quehaceres. Entonces se ve ese estilo de lesiones, ¿ya? Aquí miren, ¿sí ven? Esto se le llama vegetaciones. Esa es la lesión, para que ustedes la conozcan. Pero esta es una lesión a nivel anal. Así se ven los condilomas acuminados, miren. Este es un condiloma gigante. ¿Sí ven? Sí, es una de las enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Sus compañeros también, los que ya han rotado, han visto. Esta es una de las que más dolor de cabeza me da porque es lo que más llega, los viejitos. Son tumoraciones benignas de la piel, se llaman queratosis seborreicas. Entonces la rascan y sale como sebo. Entonces, son así, son queratos, no son tumoraciones superficiales que se da ya por el envejecimiento propio de la piel. Entonces, son acúmulos de células viejas que se dan, hacen como apilonamientos. Entonces toman el nombre de queratosis seborreicas, ¿sí? Entonces, claro, le dan la mayor parte de viejitos. Es algo característico del envejecimiento. Tiene una característica también genética, ¿sí? Miren aquí hay una atrofia. Esa es una cicatriz por quemadura. Ustedes le ven, miren, cicatriz por quemadura. Y ya está atrófica, ¿sí?
Esta es una enfermedad que se llama esclerodermia. Como ustedes ven, si ustedes le tocaran, parece un palo, es durísimo. No hay ausencia o no hay tejido celular subcutáneo. ¿Por qué? Porque hay ausencia de fibroblastos, ¿sí? Entonces, el pronóstico no es bueno, ¿no? Son las esclerodermias generalizadas, ¿sí? Miren cómo se vuelve la piel. La piel se vuelve dura, endurecida, tanto que muchas veces ya pierden la movilidad, ¿sí? Miren, esta es una cicatriz. Cuando la cicatriz está muy elevada, se llama hipertrófica o queloide. Y cuando la cicatriz está plana, se llama atrófica. Entonces, esta es una cicatriz hipertrófica, o sea, un queloide, miren. ¿Ok? La descripción como cicatriz hipertrófica es descripción. El queloide ya sería su diagnóstico, ¿sí? Esto es lo que les decía, miren. Esto es una placa, ¿no es cierto? Liquenificada. Si usted pasa por ahí la mano, va a sentir algo gruesote. Y mire aquí, está escoriado. Si le ve las costras, está todo rascado. O sea, se ha rascado tanto que la piel ya sufrió tanto que se hizo gruesotota. Eso es una liquenificación. O sea, la piel ya sufre tanto que ya, o sea, de tanto llorar la piel se volvió así, gruesa. ¿Sí? Entonces es una placa liquenificada. Eso es un líquen simple crónico. ¿Sí? Y claro, esto muchos de ustedes lo tienen. Si todos se masacran y se sacan las espinillas, ¿qué les va a quedar? Manchas, ¿no es cierto? Estas son manchas posinflamatorias del acné, miren. Tanto que se ha masacrado y se han sacado las espinillas, miren cómo le queda. Y aquí tienen la pústula, miren. ¿Se ven? Entonces así son las manchas posinflamatorias. O manchas, así como vimos antes. ¿Ya? Esta es de una paciente que le pedí a uno de sus compañeros en la época. Le dije que le pusiera una crioterapia y fue y le quemó, ¿no? Miren, aquí está la verruga y miren, le hizo la crioterapia con nitrógeno líquido y miren cómo quedó la ampoliota. Entonces quedó para la historia esto. Una ampolla, ¿no es cierto? Y miren, aquí está la verruga, pero miren qué ampoliota. ¿Sí? Entonces, creo que se nos olvidó, no sé, pero la paciente fue con eso a reclamarnos, pero la cosa era que no debía reclamar, sino que debía reventarse esta ampolla para que no le duela, pues. Entonces, pero fue así y ya. ¿Ok? Entonces, recuerden que deben estudiar eso porque vamos a tener prueba y vamos a hacer un taller de eso. Entonces, ¿para qué nos sirven las lesiones primarias, secundarias, terciarias, cuaternarias y todo lo que hemos visto y todo eso? Pues para esto, para hacer el diagnóstico, ¿no es cierto? El diagnóstico de enfermedades de la piel. Entonces, cuando nosotros llega nuestro paciente, al igual que cualquier otro órgano, nosotros debemos hacer una anamnesis, ¿sí? Bueno, generalmente yo les pido que me digan su motivo de consulta. ¿Por qué? Porque sucede algo muy singular en dermatología. Porque inicia por aquí y termina por acá, otro más por acá, y sigue bajando por acá, y sigue por acá, y terminas viendo como 10 patologías. Entonces hay veces que ahora tenemos media hora de entrevista. Antes tenían solo 20 minutos. Pero si tú le dejas a la paciente que habla, pues muchas veces hay cosas que se huye lo más importante y pues uno en esa parte sí tiene que ser algo un poco dirigido. Entonces, por ello, para que no la paciente vaya y siga como que hablando lo que ella quiere, pues nosotros debemos ser un poquito cortantes, especialmente cuando trabajamos en lo que es área pública. Entonces, en esta parte, la anamnesis, pues yo sí la hago algo dirigida, puesto que la paciente quiere que le mires todo y a veces no alcanzas, ¿sí? Y principalmente los tratamientos en dermatología
del área estética son caros. Entonces, por lo general, todos los pacientes, como siempre yo suelo decir, como todos los ecuatorianos somos, queremos todo con yapa. Entonces, pues nosotros vemos y hay que discernir lo más importante y lo que es viable. Lo que no es viable, pues se hace y pues ya. ¿Por qué? Porque también ustedes saben que son medio fregados los pacientes que llegan al seguro. Entonces, es la razón. Y ya comprenderán cuando me acompañen en el seguro. Ya muchos de los compañeros que me han acompañado ya se dan cuenta cómo son. Entonces, es por ello. Una vez que tenemos ya hecho la anamnesis, pues vamos al examen físico, que igual que cualquier otro órgano, pues nosotros tenemos el examen físico general y dermatológico, ¿sí? Al igual que vamos a hacer la descripción topográfica, que como ustedes han visto, se realiza de la manera que les indiqué, viendo el tipo de lesiones y haciéndonos una guía diagnóstica. Y con ese diagnóstico nosotros ponemos nuestras presunciones diagnósticas, para lo cual unas bastará con el diagnóstico clínico, para lo cual nos ayudaremos, como ustedes vieron, para nosotros es la primera arma, nuestros ojos, la segunda arma, nuestras manos. ¿Sí? Y como yo les decía, la forma de palpar es muy importante para reconocer las lesiones elementales. Y por último, las ayudas diagnósticas para nosotros es, como ustedes vieron, el dermatoscopio, ¿sí? Que gracias a Dios en nuestro hospital sí lo tenemos, ¿sí? Y bueno, cada uno de nosotros, por lo menos yo siempre ando a llevar mi dermatoscopio. Y dentro de lo que son exámenes de laboratorio tenemos algunos, y entre los exámenes de laboratorio hay simples como más complejos. Entonces, pues, como les decía, impresión inicial, ¿no es cierto? El examen físico, que es identificar las lesiones, ver la morfología, los patrones, las posibles causas etiológicas, ¿sí? El examen físico general, la historia de cuándo iniciaron las lesiones. También con esto, ver en nuestro país siempre hay que relacionar con ubicaciones geográficas, puesto que tenemos enfermedades endémicas, ¿sí? De determinados sitios. Y con eso, pues solicitar estudios complementarios si es uno necesario, ¿sí? Después de haber establecido el diagnóstico, los diagnósticos diferenciales. Nosotros tenemos algunos exámenes complementarios de los cuales los dermatólogos nos valemos, como es la luz de Wood, que para que ustedes tengan claro, más o menos es una luz negra en la cual se enfoca hacia las lesiones de la piel y nos sirve para hacer diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, en los casos de diagnósticos diferenciales entre una dermatofitosis, que quiere decir hongos, versus un eritrasma, que es un proceso infeccioso de la piel, los hongos se verán en color verde y el eritrasma, al enfocarle con la luz negra, se verá color rojo. Entonces, para eso nos sirve esta luz de Wood, ¿sí? Al igual que, por ejemplo, la diascopía, que sí les hemos enseñado a muchos a los compañeros que han ido, que consiste en la diferenciación para ver si una lesión es o no es vascular. Entonces consiste en apretar la lesión, puede ser, en nuestro caso, hay veces la apretamos con el mismo dermatoscopio o si no con una placa, o puede ser con el dedo. La lesión que cuando es, por ejemplo, cuando se desaparece la presión, ¿sí? Es vascular, y cuando no se desaparece, al contrario, cuando se desaparece la presión no es vascular, y cuando se desaparece yo estoy mal, para saber si eso no es vascular. Presionas, se desaparece la presión, no es vascular. Si presionas y no desaparece la presión, es vascular. ¿Sí? ¿Correcto? Que estoy yo, me falta tomar café. Ok, entonces igual hay algunos signos que también nos ayudan, que son propios de la dermatología, como es el signo de Nikolsky, ¿sí? Este signo es
característico de algunas enfermedades ampoliares. ¿En qué consiste el signo de Nikolsky? En que usted va y en la piel sana, ¿sí? Usted va a pasar su dedo y lo va a pasar de esta manera. Si se corre la piel, ¿sí? Si se corre la piel, tendrá un Nikolsky positivo, ¿sí? Entonces, es un signo que nos dirá que hay Nikolsky positivo, pero no es característico de una sola enfermedad. Hay algunas enfermedades que presentan Nikolsky positivo. Ojo con eso, ¿sí? Pero ¿qué nos sirve? Por ejemplo, en un pemphigo vulgar, cuando tiene Nikolsky positivo, nos sirve para ver la evolución de los pacientes, ¿ya? El signo de Darrier, igual, ¿no? El signo de Darrier, ¿qué significa? Que cuando usted va y rasca, ¿sí? Rasca la piel, va a desarrollar abones o lesiones tras el rascado. Entonces, ahí justamente el signo de Darrier es desarrollar lesiones similares a las que usted está teniendo, ¿sí? De la enfermedad dermatológica, ¿sí? Entonces, este signo de Darrier también es importante para determinar si hay o no hay una reacción de los mastocitos, ¿sí? El signo de Auspitz o del rocío sangrante, que sí es, ese sí es característico cuando uno se ve psoriasis, que son los signos clínicos, algún rato lo veremos, pero sí es característico cuando usted tiene las lesiones de psoriasis. La primera capa que se desprende va a ser una que se llama el signo de la vela, la siguiente va a ser una membrana que se llama de Duncan, y la última va a empezar a ser unos pintitas de sangre o rocío sangrante que lo llaman, que es característico de la psoriasis, ¿sí? Estos puntitos de sangre, pues, nos van a dar este signo que se llama de Auspitz. Y pues la vemos cuando está el paciente en un diagnóstico primario. Cuando el paciente ya está tratando de la psoriasis, ya es medio difícil verlo. Entonces, por eso les digo, es bueno para que lo conozcan, pero habrá oportunidad que unos lo vean. De ahí que es importante las fotografías que ustedes pueden tomarlas para que puedan transmitir a sus compañeros. Los test cutáneos. Los test cutáneos para nosotros sí es importante. No lo realizamos, los dejamos al momento, los aprendemos a hacer, lo hacemos, pero no lo realizamos porque en realidad los test cutáneos nos los hacen los alergólogos. Les hemos hecho medio que se apoderen de eso porque llevan bastante tiempo hacerlos. Las formulaciones que se utiliza, las cantidades que se utiliza y la forma de hacerlos es, hay que hacer un periodo de tiempo de característica para hacer un test cutáneo, para que ustedes se enteren, por favor, y cuando tal vez lo tengan que referir al alergólogo, debe ser que el paciente no debe haber consumido antihistamínicos ni ¿cómo es que se le llama? Antihistamínicos como loratadina, cualquiera de ellos, porque ustedes saben que para todo dan loratadina, médicos generales, cualquiera de ellos, ¿sí? No debe estar tomando corticoide, que es otra de las características que todos inyectan, inclusive los corticoides de depósito. Si ustedes mandan hacer test cutáneos, deben tener la certeza de que no esté bajo la influencia de esa medicación. ¿Por qué? Porque si no, todos los test cutáneos saldrán negativos, falsos negativos o falsos positivos, entonces serán no válidas las pruebas. Entonces, por lo menos el paciente debe estar 3 meses sin haber consumido nada de esos medicamentos para que sean los test cutáneos válidos. Entonces, ¿qué nos darán? Pues los test cutáneos nosotros generalmente, cuando hay procesos alérgicos muy, muy graves, solicitamos. Son el prick test y el patch test, que se llama, un test de pinchacitos y un test con parches. Entonces, esos nos sirven para determinar a qué es alérgico, especialmente, por ejemplo, cuando hay el caso de farmacodermias o alergias a los medicamentos, ¿sí? Recuerden que eso sí es necesario que se haga
y hay que poner énfasis puesto que en procesos de farmacodermias puede llegar a un Steven Johnson y puede ocasionar la muerte del paciente. ¿Sí? Las tinciones Gram, pues generalmente sí se solicita tinciones Gram para ver etiología bacteriana. Nosotros solicitamos bastantes KOH. Es una de las consultas también más frecuentes en dermatología, puesto que es para determinar presencia de las hongos a nivel de uñas especialmente, ¿sí? Entonces, cuando viene la consulta y nosotros tenemos, primero que nada, para hacer descarte o para hacer confirmación. Entonces, la mayor parte de pacientes ya vienen con años con sus uñas que ya son tan gruesas que yo siempre suelo decir que parecen los cachos del toro muchas veces y dicen que para ellos ya los individuos lo toman como normal. Entonces, generalmente sí se les envía a hacer un KOH. El KOH es como confirmatorio de que hay hifas, ojo, ¿no? Por eso sale KOH positivo o negativo. Cuando usted quiere saber cuál es el germen causal, tiene que solicitar un cultivo. Entonces, el KOH y el cultivo es lo que siempre se solicita, ¿sí? El test de Sang se lo solicita y a veces no saben de qué se trata y no saben qué hacerlo. Se lo puede hacer con una tinción Giemsa o el azul de toluidina. ¿Para qué se hace el test de Sang? El test de Sang por lo general es para confirmar, ¿no? Por ejemplo, cuando hay ampollas o cuando hay vesículas y se quiere saber si son o no son herpes, ¿sí? Entonces lo que se hace es un raspado de la lesión y lo que se va a ver es la presencia de las células globulares. Eso es un test de Sang, ¿sí? Bueno, también el otro test que es para ver la presencia o no de escabiosis. Generalmente este test es súper difícil hacerlo. No lo he visto que lo hagan aquí en el Ecuador, la verdad. A nosotros sí nos hacían hacerlo y a mí me tocó aprenderlo porque era parte de la formación cuando nos daban enfermedades infecciosas, para ver si había o no Sarcoptes scabies. Entonces, pues lo que se hace es un raspado de la piel para ver si hay la presencia o no del parásito sobre la piel. Entonces es bastante difícil, te puedes quedar 2-3 días buscándole al parásito y pues están súper escondidos, puesto que recuerden cuando hay escabiosis, tunelizan la piel y es muy difícil alejar los parásitos, ¿sí? Y por último, pues la mandatoria de todos, como yo les decía, la mayoría de exámenes en dermatología, unos son como para corroborar diagnósticos, otros son como la biopsia. Yo pienso que es más, bueno, para asegurarnos uno, es para también dar como que fe de lo que estamos diciendo a los pacientes. Como les digo, especialmente se maneja pacientes muy complicados y uno actualmente siempre tiene que protegerse con todo lo que viene en ley de mala práctica médica y tanta cosa que estamos, pues nosotros tenemos ya esto reglamentado en el servicio que previo podemos saber el diagnóstico, pero con certeza tenemos que hacer la biopsia. Entonces, una vez que tenemos la biopsia, allí procedemos a hacer la cirugía. Con la finalidad, no es que no sepamos el diagnóstico. El diagnóstico en dermatología, la clínica es mandatoria, pero tenemos pacientes que muchas veces van a necesitar una cirugía que va a dejar una cicatriz, ¿sí? Y la cicatriz, por ejemplo, cuando es un cáncer de piel y es extensa, pues la cicatriz le va a quedar y tú tienes que explicar eso, que va a quedar la cicatriz y hay veces se encara y son cicatrices extensas. Por más que sea así una cicatriz, pero es cicatriz. Entonces, si tú vas con un diagnóstico que le dices es un cáncer de piel y él no te cree, pues haz una biopsia cutánea. Es preferible ir con el diagnóstico certero después para que no haya complicaciones en la resolución quirúrgica. ¿Ok?
Entonces, para nosotros nos sirve para eso, además de que para corroborar los diagnósticos, también nos sirve para como para nosotros asegurarnos mediante la ley de que nosotros hicimos lo correcto. ¿Sí? Bueno, ¿qué más nos sirve? Como yo les dije, iniciamos aquí, ¿no? Los dermatólogos, bueno, iniciamos con la vista, iniciamos con las manos, como ustedes pueden ver con las manos, iniciamos viendo las lesiones y así nosotros miramos. Con la lupa, todavía hay la lupa. Ahora ya hay el que les mostré, ¿no es cierto? El dermatoscopio. Este se llama Photo Finder, ¿sí? Esta es una cosa, pero grande, 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 en la que tú nada más que vas y nada más le toca que imprimas el diagnóstico, ¿no? Entonces igual es un dermatoscopio gigante en el que tú puedes imprimir ya directamente, ¿sí? Le pasas tu dermatoscopio y ya sale la imagen, ¿sí? Entonces esto es lo último que hay en dermatología, ¿sí? Entonces, bueno, hay otras que se utiliza, que son la microscopía confocal, que se llama, que son estudios de permeación, por ejemplo, en piel, que se puede ver como una crema, por ejemplo, pasa en la piel al vivo, ¿sí? Esa se llama microscopía confocal, que no la tenemos aquí en el país, pero en otros países, especialmente en Europa, los estudios, por ejemplo, de permeación en piel o para creación de moléculas farmacéuticas es lo que se utiliza. Bueno, entonces eso es las generalidades de lo que vamos a ver. Espero que les haya parecido interesante y pues si hay preguntas estoy a las órdenes, pero bueno, para la próxima clase vamos a ver lesiones elementales, vamos a hacer un taller. Por favor, necesito que lleven la regla y que lleven una cinta scotch, por favor, una gruesa también, y una hoja de papel bond, una cinta scotch, una regla y su esfero, ¿sí? Entonces, que eso va a ser como una prueba, ¿ya? Así que, por favor, necesito que estudien lesiones elementales. ¿Ok? Y pues, ¿preguntas tal vez? ¿De cuál? Muéstrame que no te la... Sí, de esa, de la gruesa. Está bien. Esa. Porque una hoja de papel bond, ¿no? Y verán una regla con esta, la que les voy a golpear. ¿Ok? Una así. ¿Ok? Entonces, sí, tienen que estudiar para el día, la próxima clase, que vamos a hacer un taller. Ojo, llevan la plastilina. La plastilina tienen que llevar, ¿sí? Que vamos a hacer un taller, ojo. ¿Ok? Y ese taller va a ser calificado. ¿Preguntas? Doc, yo tenía 2 preguntas. Tipos de mangiomas. Por eso te digo, depende del paciente, porque verás que hay los hemangiomas cavernosos. Entonces, hay veces que los hemangiomas, por ejemplo, hay los hemangiomas planos, ¿sí? Entonces, allá es una mácula eritemato violácea, que se les llama así, máculas de eritemato violáceas. Pero, por ejemplo, hay los hemangiomas cavernosos, esos ya se les puede describir primero si tú lo palpas ya como una placa o hay veces lo palpas como una tumoración, dependiendo. ¿Por qué? Porque recuerde que los hemangiomas puede que hay que clasificarlos de acuerdo a la localización, la extensión y las características clínicas. Entonces, si hablamos, por ejemplo, del picotazo ¿cuáles son los que les llevan a los bebés? ¿Qué pajarito? Cigüeña. Ya, eso. Si hablamos del picotazo de la cigüeña, por ejemplo, ¿dónde sabe estar el picotazo de la cigüeña? ¿Aquí en la frente o aquí en el cuello?
¿no es cierto? Eso es un hemangioma plano, por ejemplo, ¿no? En donde encuentras solo la manchita roja, eritematoviolacea. ¿Sí? Le ves aquí la mancha roja o aquí atrás, ¿ya? Entonces el picotazo de la cigüeña, ese es un hemangioma plano. Entonces es una mácula y no está sobrelevada. Pero, por ejemplo, si tienes una malformación arteriovenosa a nivel todo, mire, que abarcas todo el hemicuerpo, todo, eso ya son los hemangiomas cavernosos que se llaman. Y ya hay inclusive deformaciones. Entonces, esos ya se les describe como tumoraciones. ¿Sí? Tumoraciones exofíticas inclusive. ¿Por qué? Porque es diferente. Entonces, por eso te digo, hay que ver las características clínicas. Al igual, por ejemplo, los lunares. Tú a veces tienes solo unas papulitas, dices, ay, tienes solo esos lunarcitos chiquititos. Pero igual son pápulas, ¿no es cierto? Pero hay otros que son esos que tienen ya pelos grandes y ya pasan a ser, ¿qué? Nódulos. ¿Por qué? Porque ya miden más de 1 centímetro. Entonces hay que ver las características clínicas. Entonces hay que ir viendo, ¿sí?, cada una de las lesiones para que tú puedas describir. Entonces por eso te digo, los hemangiomas también sí se los puede describir, pero de acuerdo a las características clínicas. ¿Sí? Pues igual, cuando vienen, hay médicos que les mandan con manchas blancas, dicen así, manchas blancas. Entonces, toda mancha blanca piensan que es vitíligo. ¿Ustedes creen que toda mancha blanca es vitíligo? No, no es cierto. Entonces, todo el diagnóstico de los médicos viene y el susto de los pacientes les dicen, lo que pasa es que usted tiene vitíligo. Entonces, no toda mancha blanca es vitíligo. Ponte que por allí utilizó una crema despigmentante y le quedó por aquí blanco, por aquí más negro, por aquí blanco, por aquí más negro. Entonces eso no quiere decir que tenga vitíligo. Puede ser una mancha postinflamatoria que se le hizo así, blanco, ¿ya? Después tú le sigues dando tratamiento y se sigue pigmentando, pero no es vitíligo. Entonces la característica del vitíligo son máculas acrómicas. Y esta mancha hay que ver otras características que ustedes ya con el tiempo van a ir viendo cómo se ve un vitíligo. ¿Ok? Entonces hay que ver el paciente y hay que ver las características de esa mancha que uno dice, por eso les digo, a la dermatología la ven, ¿no? Como, yo les digo, como los Thundercats, con la espada del augurio, más allá de lo evidente. ¿Ok? Hay que ver las lesiones, pero con más detalle. Entonces, ese detalle hay que saberlo describir. Entonces, hay que ver eso. Pero la dermatología es eso y te da es el tiempo. ¿Sí? Entonces, por lo menos eso vamos a tratar de aprender, ¿ya? ¿Ok? Ya, y otra preguntita. Sí. ¿De presecundaria o primo? Son secundarias. Las de estrías. Ya, Okay. Gracias. Yo tengo una pregunta sobre lo de la diferencia de la pápula con los nódulos, que usted menciona que hasta 1 centímetro, por ejemplo, pápula. Pero en el libro mencionaba que el tamaño no lo diferencia del nódulo de la pápula, porque hay nódulos que menciona que son tan pequeños como la cabecita de un alfiler. Entonces, eso no entendí muy bien. Sí, lo que pasa es que si tú ves, hay diferentes autores y diferentes versiones de lo que te dicen. Entonces, si tú ves, por ejemplo, los brasileños también tienen otra forma de descripción. Entonces, es preferible tener algo como claro y tú en tu mente, más bien, vele las características, ¿no? Porque no hay una medida exacta, es verdad, pero lo que va a diferenciarlo son las características clínicas. Solo que ahorita yo les pongo para que ustedes tengan más o menos la idea. Sí, la idea para que ustedes hagan una diferenciación. Porque si yo les hablo de características clínicas,
deberíamos hacer como que qué es pápula, qué es nódulo, bien, y sería ya una diferenciación clínica. Si nosotros hacemos solo una diferenciación como que del libro, ¿sí? Entonces allí es un problema, porque en realidad allí hay otras versiones que tú igual vas y otra cosa te va a decir Bologna, otra cosa te va a decir, si te pones a revisar, te va a decir igual otros libros de dermatología. No hay una concordancia en todo lo que dicen, pero es preferible tener como una idea general de eso para que tú no te confundas, ¿sí? Okay. Es más características clínicas, y las características clínicas en realidad es mirándolo al paciente, ¿sí? ¿Qué más? El Alexis está que habla y habla y se ríe. Cuenta, ¿qué más? Es que me hicieron un buen chiste. No sé si decir. Ok. Entonces. Doc, y cierto, para el tema de la siguiente clase, yo le estaría confirmando, porque posiblemente sea el día viernes, posiblemente a las 4. No puedo, viernes estoy de turno. Pero, o el jueves a partir de las... el jueves. A partir de ¿qué avisas? Porque el lunes estoy de clases, estoy de turno, pues tengo lunes, miércoles y viernes. Mira, tengo lunes, miércoles y viernes. Ya, doc. Sí, no, el jueves, perdón. Sería la otra clase. Ya, doc. Me avisan ya. Así que estudiaron, por favor, lecciones elementales para hacer la práctica. ¿Sí? Me avisan, pero ya. Ok, entonces, ya nos vemos, chicos. ¿No hay más preguntas? Gracias, Doc. ¿No hay más preguntas? ¿No? ¿Se entendió todo? No se entendió nada. Muy claro, doc. Estudiaron, por favor, ya. Ya nos vemos ahí, guardan las preguntas y ahí hablamos la próxima clase, ¿ok? Ahí me dicen qué preguntas tienen, ¿ok? ¿Sí? Ya, chicos, nos vemos, una buena tarde. Hasta luego y gracias. Gracias. Gracias.